Es tercer domingo del tiempo de Pascua. En la Santa Misa escuchamos un episodio que refiere a San Lucas en su Evangelio, que es muy famoso y que además está tan bien compuesto que podríamos pensar que se trata de la obra maestra de San Lucas. Se trata del camino a Emaús. ¿Qué significa caminar a Emaús? Te vas a llevar una sorpresa porque muy probablemente no es lo que tú piensas. Para poder entender qué significa caminar a Emaús, dejar Jerusalén detrás y el encuentro que tienen con Jesús, nada mejor que hacer un verdaderamente detallado análisis de la estructura como está compuesta esta perícopa, para a partir de esa estructura encontrar cuál es el mensaje que el evangelista nos quiere comunicar y así entender la importancia de este pasaje que tuvo lugar después de la resurrección. Es lo que vamos a hacer en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Acompáñame. Te invito a acompañarme en mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase de 6 horas en un día que ha ayudado a miles de católicos en varias parroquias del país a comprender a fondo la Santa Misa de principio a fin. Desaprende lo mal aprendido. Aprende lo que en verdad enseña y norma la Iglesia acerca de la liturgia y aprende a vivir cada misa como un encuentro pleno con el Señor. La clase tendrá lugar el sábado 25 de abril en la parroquia de Santa Francisca Cabrini en Lakewood, Washington, cerca de Tacoma. Iniciamos a las 9 de la mañana, el registro desde las 8. La entrada es libre y la clase es solo para mayores de 14 años. Suplicamos no asistir con niños ni bebés. Es esta la única oportunidad de asistir este 2026 a esta clase que ha beneficiado a tantas personas. Allá te espero. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Estoy tomando el texto de la Biblia de Jerusalén, que es el texto que usan los biblistas. Está en el capítulo 24, versículos 13 al 35. Entonces a leer la perícopa del camino a Emaús. Dice así. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió
y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontrados reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Ya conocen ustedes este texto por seguro. Paso 1, ubicar el texto en su contexto. Esa es la regla de oro de la interpretación bíblica. Ubicar el texto en su contexto para no sacarlo de contexto precisamente. Entonces, vamos a irlo acotando poco a poco. Primero, su contexto amplio. Aparece en la séptima sección del Evangelio según San Lucas, que es la que habla de lo que sucedió después de la resurrección. Ahora, vamos a acotarlo de manera todavía más específica. El contexto inmediato. El contexto amplio son todas estas perícopas. El inmediato es lo que pasa justo antes y lo que pasa justo después. ¿Qué pasa justo antes del camino de Maús y qué pasa justo después? Cuando Pedro va al sepulcro y se da cuenta que, como decían las mujeres, no hay nada ni nadie. ¿Y qué pasa justo después? Que Jesús se aparece a los apóstoles. Entonces vemos que hay un problema de incredulidad antes del camino de Maús y hay un problema de incredulidad después del camino de Maús. Entonces hay una idea fuerte aquí flotando de incredulidad y en medio de este contexto de incredulidad nos vamos a encontrar la perícopa del camino de Maús y todo lo que en ella sucede. ¿Quiénes son los actores? Cleofas y otro. ¿Cuál es el tercero que aparece? Jesús. Y luego, ¿quién más aparece? Los 11. Pero también hay alguien más aparte de los 11. Dice el Evangelio, los que estaban con los 11. ¿Quiénes habrán estado con los 11? Pues quién sabe. No sabemos quiénes habrán estado con los 11. Pero no nada más eran ellos, estaban otros más. Vamos entonces aquí a ver, para ver de qué manera interactuaban todos entre todos, apliqué aquí un método de diseño de software. También soy ingeniero en sistemas, entonces apliqué un método de diseño de software para poder ver las interacciones entre cada uno de los personajes. Entonces aquí están los dos discípulos, aquí está Jesús y aquí están los 11 y sus compañeros. Y aquí empecé a trazar las interacciones. Los dos discípulos dejan Jerusalén y caminan a Emaús. Los dos discípulos hablan entre sí. Jesús se les acerca a los dos discípulos. Los dos discípulos tienen los ojos retenidos y no reconocen a Jesús. Jesús les pide que hablen a los dos discípulos. Los dos discípulos, de ellos, Cleofás pregunta si no sabe qué sucedió a Jesús. Jesús pregunta qué ha pasado a los dos discípulos. Los dos discípulos narran qué sucedió a Jesús. Jesús amonesta por su falta de fe a los dos discípulos. Jesús narra e interpreta las escrituras a los dos discípulos. Los dos discípulos se aproximan a Emaús. Jesús también se aproxima a Emaús junto con ellos. Jesús finge seguir de largo. Los discípulos le piden que se quede a Jesús. Jesús parte el pan y se lo da a los discípulos, a los dos discípulos. Se abren los ojos de los dos discípulos. Los dos discípulos reconocen a Jesús. Jesús se desvanece. Los dos discípulos hablan entre sí. Los dos discípulos vuelven a Jerusalén a contarle a los 11. Los 11 le confirman a los dos discípulos que Jesús ha resucitado y se le ha parecido a Pedro. Esto se llama diagrama de interacciones. Precisamente de aquí es de donde saqué la estructura de este texto. Lo primero que es obvio, y eso no lo saqué del diagrama de interacciones, es una narración que tiene dos partes centrales, dos escenas. Jesús les explica la escritura y Jesús parte el pan. ¿Se fijan el orden? Explicación de la escritura, fracción del pan. Es evidente la estructura litúrgica que tiene este pasaje. Y es que a fin de cuentas, lo que sucede de camino a Emaús es la primera misa después de la resurrección.
si empezamos a describir lo que va pasando a partir de este diagrama, ¿qué sucede primero? Según el diagrama, y el diagrama, pues a fin de cuentas dice lo que dice la narración, entonces, ya no voy a estar regresándome el diagrama. ¿Qué es lo primero que pasa? Que dos discípulos salen de Jerusalén, en el versículo 13. ¿Qué pasa después? Que esos discípulos hablan entre sí de lo que sucedió. ¿Qué pasa después? Jesús se aproxima y al aproximarse se les hace visible y camina con ellos. ¿Qué pasa después? Que sus ojos de los dos discípulos estaban retenidos y no conocen a Jesús. ¿Qué pasa después? Que Jesús les pide que hablen. ¿Qué pasa después? Que los dos discípulos le explican acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que le pasó? Eres el único que no sabe lo que pasó. Pasó esto. Y le explican que fue condenado y crucificado. ¿Qué pasa después? Que le dicen que esperaban que liberara a Israel, que las mujeres vieron el sepulcro vacío y ángeles dicen que vive, pero ellos dos, no lo han visto. O sea, aunque las mujeres vieron el sepulcro vacío y aunque las mujeres oyeron que los ángeles les dijeron que está vivo Jesús, ellos no lo han visto y como ellos no lo han visto, por eso se largan de Jerusalén. Y además apesadumbrados. Sencillamente no creyeron ni lo que las mujeres vieron ni lo que según las mujeres dijeron los ángeles. Y por eso se van. ¿Qué pasa después? Jesús los amonesta por su falta de fe en lo que dijeron los profetas. Y es que ellos esperaban que liberara a Israel, porque eso había dicho Isaías. Ellos esperaban que eso sucediera y sin embargo ellos no lo han visto y no tienen fe, a pesar de que las mujeres hayan dicho y a pesar de que las mujeres hayan oído a los ángeles. Entonces Jesús los amonesta por su falta de fe en lo que dijeron los profetas. Ellos hablaron de las escrituras, hablaron de los profetas y no creen. Jesús les reprocha la falta de fe en lo que dijeron los profetas. ¿Qué pasa después? Jesús les pregunta, ¿acaso no era necesario que Cristo sufriera estas cosas para entrar en su gloria? ¿Qué había pasado antes cuando le empiezan a explicar? Que le dicen que fue condenado y crucificado. Ahora Jesús dice, ¿no era necesario que Cristo sufriera estas cosas? O sea, ¿no era necesario que Cristo fuera condenado y crucificado? ¿Qué pasa después? Jesús les explica lo que las escrituras dicen acerca de él mismo. ¿Qué había pasado antes? Que esos dos le explican acerca de Jesús. Esto es interesante porque empezamos a ver una relación aquí. Empezamos a ver una relación muy interesante. Aquí ellos esperaban en lo que los profetas decían, pero no creían. Y Jesús les reprocha por no creer en lo que dicen los profetas. Ellos explicaron que Jesús fue condenado y crucificado. Y Jesús dice, ¿no era necesario que Cristo fuera condenado y crucificado? Ahora, ellos explicaron acerca de Jesús y luego Jesús explica lo que dicen las escrituras acerca de él. Empiezan a ver que hay una relación, hay una correspondencia en las ideas, ¿se dan cuenta? ¿Qué había pasado antes de la explicación? Jesús les pide que hablen. Después de que Jesús explica que las escrituras, lo que las escrituras dicen, hace la finta de que se va y los discípulos le piden que se quede. ¿Qué había pasado antes? Jesús les pide que hablen. ¿Qué pasa ahora? Los discípulos le piden que se quede. ¿Qué pasa después? Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da, y sus ojos se abren y lo reconocen. ¿Qué había pasado antes? Sus ojos estaban retenidos y no lo conocían. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? ¿Se dan cuenta de la correspondencia de las ideas? ¿Se dan cuenta cómo la narración recorre un camino y llega a un punto en el que se empieza a regresar, como en espejo? ¿Qué pasa después? Jesús se desvanece de su vista.
¿Qué había pasado antes? Jesús se les hace visible, se deja ver y camina con ellos. ¿Y ahora qué pasa? Se hace invisible. Si ven la correspondencia, ¿y qué pasa después de que Jesús se desvanece? Vean esto. Hablan entre sí. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino? ¿Qué había pasado antes? Hablaban entre sí de lo que sucedió. ¿Y cómo termina la historia? Los discípulos vuelven a Jerusalén. ¿Cómo empezó la historia? Los discípulos salieron de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la historia, vean esto, se va contando en una dirección y llega un punto en que se empieza a contar, se continúa, pero se va contando en sentido contrario? ¿Ya se dieron cuenta? Se desarrolla en una dirección y llega un punto en el que empieza a desarrollarse exactamente en sentido contrario, con una precisión de eventos impresionante, hasta que termina de la forma contraria a como empezó. ¿Cómo empieza? Con que esos dos se salen de Jerusalén, y cómo termina en que esos dos vuelven a Jerusalén. Y ahí anuncian a los 11 y a los que los acompañaban que Jesús se les ha aparecido y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Esta estructura tiene un nombre. Esta estructura se llama quiasmo. Y esta estructura es muy común en la Biblia. Un quiasmo es una historia que se desdobla en una dirección y que llegando al centro se desdobla en dirección opuesta. ¿Por qué se escribían pasajes en forma de quiasmo? Por dos razones. Una, en ese tiempo la gente no tenía la Biblia en su casa. Estaba escrita en pergaminos y muy poca gente tenía pergaminos. Así que la única manera de conocer la Biblia era memorizándola. Así que, como un recurso para ayudar a memorizar la Biblia, se escribían pasajes en forma de quiasmo porque eso te ayuda a retener la historia. Ya sabes que va en cierta dirección y que luego se regresa. Entonces, era lo que se llama un recurso mnemotécnico, un recurso para la memoria, para memorizar. Pero la segunda razón por la que se escribían los quiasmos es que cuando un texto se escribía en la forma de un quiasmo, su mensaje central se encontraba ¿dónde? En el centro. Aquí está el mensaje principal del quiasmo, en el centro. Entonces, si la perícopa del camino a Emaús está compuesta como un quiasmo, y lo que nos interesa con el análisis semiótico es encontrar el mensaje central de la perícopa del camino a Emaús, ¿dónde se encuentra el mensaje central de la perícopa del camino a Emaús? Correcto, en el centro. Esta es la idea central, este es el mensaje central. ¿Y cuál es el mensaje central de la perícopa del camino de Emaús? El problema de la falta de fe. Ellos demuestran que no tienen fe, pese a que los profetas lo anunciaron, pese a que a las mujeres dieron testimonio de que vieron el sepulcro vacío, pese a que los ángeles dicen que vive, ellos no creen. Y Jesús los amonesta por no tener fe en lo que dijeron los profetas. Entonces, la idea central de la perícopa del camino a Emaús es el problema de la falta de fe, que es consistente con el contexto inmediato. ¿Qué había pasado con Pedro en el sepulcro? ¿Por qué va? Porque no tiene fe, su incredulidad. Jesús tiene que pedirles que le den de comer. ¿Por qué? Por su incredulidad. Ni siquiera viéndolo creen. Fíjense el colmo, ni siquiera viéndolo creen. ¿Sí? Entonces, en el marco de esa incredulidad nos encontramos el pasaje que habla de la incredulidad por excelencia. ¿Por qué? Porque este pasaje, a diferencia de los otros, o esta perícopa, a diferencia de los otros, da la clave para resolver el problema de fe. Y es que el problema de fe se resuelve ¿cómo? Se resuelve con la liturgia, con la palabra y con la fracción del pan. La palabra y la fracción del pan son la solución a la falta de fe. Ese es el mensaje de la perícopa del camino a Emaús. La participación en la Santa Misa es la solución a la falta de fe. El que no le crea a Jesús, que vaya a la misa, que escuche su palabra y que lo vea partir el pan y se lo coma. Bien.
Dejar Jerusalén implica romper con la preparación para la redención, abandonar la redención, volver a lo mundano. Por eso es que Emaús es, pues, el camino a Emaús es la antítesis de Jerusalén, es lo opuesto al Evangelio. Emaús, como destino, es el símbolo de lo mundano. Caminar hacia Emaús es caminar hacia lo mundano. Cuando dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, o sea, ¿qué está haciendo Jesús? Les está explicando todas las escrituras. Porque otra vez decir Moisés y los profetas era una forma de decir la escritura. Les está explicando toda la escritura, explicándoles lo que había sobre él en todas las escrituras. Aquí lo dice tal cual. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Si se fijan dónde sucede esto, al acercarse al pueblo, no sucede en Emaús, ni siquiera llegaron a Emaús. Y eso simbólicamente es muy importante, porque si Emaús significa lo mundano, Jesús al acercarse impide que lleguen a dónde? A Emaús. Lo salva de llegar a Emaús. Entonces no llegan a Emaús. Estaban cerca, pero no llegaron. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. O sea, nos damos cuenta de que este orden de acciones sigue un ritual, el ritual de la fracción del pan, el ritual litúrgico, que ustedes saben que viene del ritual de la fracción del pan de la cena de Pascua judía. Tomó el pan, lo bendijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Lo partió y se los dio. O sea, es el rito de la fracción del pan. ¿Qué está haciendo Jesús? Está celebrando la primera Eucaristía después de su resurrección. No era nada más, estaban cenando, no. Estaban partiendo el pan. Jesús estaba celebrando la primera misa. Vemos pues aquí todo el ritual eucarístico, de que toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Aquí está tal cual, paso por paso. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Es importante entender que Jesús no se va y los deja solos. Lo que hace Jesús es que se desvanece. Y por eso es que acá cuando les fui contando la estructura corregí para que dijera aquí, se hizo visible, se les hizo visible, ¿verdad? Se dejó ver. Jesús se les hace visible, Jesús se deja ver. Y acá, ¿qué va a pasar después de la fracción del pan? Se va a desvanecer. Pero eso no significa que Jesús se aleja, simplemente se hace invisible, simplemente no se deja ver, pero ahí sigue y eso es importantísimo. En la fracción del pan, Jesús no se va, simplemente se hace invisible. Pero ¿por qué Jesús se hace invisible en este preciso momento? Porque una vez que les da la comunión, en el momento en que ellos comulgan, ¿y cómo sabemos que comulgaron? Porque aquí dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. O sea, lo comulgaron. Una vez que comulgan, ¿qué pasa? Se les abren los ojos y lo reconocen, se dan cuenta que eso que se comieron es Cristo y por eso lo reconocen. Y por eso en ese momento Él se desvanece. Ya no necesitan verme porque ya tienen la certeza de que estoy presente en este pan que se han comido porque este pan es mi cuerpo. Estos dos en ese momento descubren que Jesús está presente en la Eucaristía, que Jesús está vivo en la Eucaristía, que Jesús está en comunión con ellos en la Eucaristía. Y por eso Jesús ya no se deja ver. Ya no me tienen que ver porque tienen la certeza de que aquí estoy. Esto es realmente la fe en la presencia real. Ante la fe que tienen en la presencia real en la Eucaristía, Jesús ya no se deja ver. Ya no es necesario, no es necesario que me deje ver porque ustedes ya saben que aquí estoy. El problema de fe que tenían está resuelto. Sin lugar a dudas que es un pasaje fascinante este del camino de Emaús y analizando su estructura podemos comprender su mensaje. Algo que es importante notar es que se está celebrando la primera Eucaristía
después de la resurrección. Vemos la liturgia de la palabra cuando Jesús les habla de la Escritura y vemos la fracción del pan, en la que ellos son capaces de descubrir que Jesús está presente cada vez que partan el pan de ahí en adelante. Yo te invito a que esto que acabamos de aprender y de reflexionar lo guardemos en nuestro corazón y ahora, como siempre hacemos, nos dirijamos al Señor en este momento de oración. Cierra tus ojos un momento, pon tu mano sobre tu corazón y en tu interior haz eco a estas palabras. Señor Jesús, a veces me alejo de ti porque me siento derrotado, porque siento que he perdido, porque creo que he fracasado. A veces me alejo de ti porque mi fe se ha debilitado, porque mi entusiasmo por servirte ha menguado, porque creo que de mí te has olvidado. Pero tú vienes a mi encuentro, a veces escondido, haciéndote presente con otro rostro. Vienes a mi encuentro a través de tu palabra que me guía e ilumina. Vienes a mi encuentro para partir el pan y darme así alimento. Es entonces que todo tiene sentido. En la mesa de tu pan que tú mismo has ofrecido, que tú mismo has partido, que tú mismo has compartido. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco que me hayas acompañado en este delicioso ejercicio de profundización en la palabra de Dios. No podrás negar que el estudio de esta perícopa resulta verdaderamente interesante y por eso es que te invito a que descargues el video completo de esta conferencia, El Camino a Emaús, un análisis bíblico. Descárgala en nuestro sitio semillasparalavida.org, está en la tienda en línea. Si estás viendo este video en YouTube, encontrarás en la descripción el enlace directo a donde puedes descargarlo. En verdad vale mucho la pena. Te espero la próxima semana con el favor de Dios para seguir profundizando en los misterios del Evangelio. Que Dios te llene siempre de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, el Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.